Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, miren, para el día de hoy hemos traído un tema que se titula Jesús, las promesas cumplidas. Pero hemos titulado esta predicación con el nombre de El Mesías esperado, Jesús como Rey. Y quiero que le prestemos atención a esta imagen. Es un monte alto, hay una cruz, hay un camino, y entendamos lo que Dios nos quiere decir. Tenemos un sol radiante. Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo, se hizo hombre y vino a obtener su reino, su corona, su reinado a través de una cruz. Como Dios, cargando sobre sí nuestras maldiciones, confirma su reinado. Y como la gente no entendió quién era Jesús a cabalidad, solamente aquellos a los que el Espíritu Santo de Dios le reveló por mandato del Padre. Entendamos esto. Jesús vino en un momento que había mucha religiosidad, que la gente vivía por vista, por religión, que mantenía unas culturas y unas costumbres, unas tradiciones culturales que no tienen nada que ver con Dios. Acompáñame durante este viaje por las Escrituras y vamos a encontrar cosas que nos van a asombrar. Bienvenidos. Mira, primero que todo, hablemos de que Dios fue ordenando todo el panorama. El Señor, desde Malaquías, esperó más de 400 años para volver a hablar a su pueblo. Y como les he dicho, imagínense, usted orando y no viendo respuesta. Por más que ora, no ve respuesta. De repente, Dios dice, se acabó el tiempo del silencio. Y en este momento voy a empezar a hablar a mi pueblo. Un pueblo que estaba cansado de tanta opresión por el Imperio Romano. Y así nos encuentra usted y a mí, oprimidos. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Oprimidos por quiénes? Puede ser por las deudas, las depresiones, un espíritu impuro, cansados y no encontrando de pronto el porqué de las cosas, cansados de la vida, sin propósitos, ni nada por el estilo. Y de repente, Dios dice, voy a empezar a hablar a través de mi profeta. Decidió mandar a su hijo, pero mandó a uno mayor entre todos los profetas, como dijo Jesús. No hay profeta más grande que haya salido del vientre de una mujer que Juan el Bautista. Relegando a Elías, a Eliseo. Juan nunca hizo lo que Elías y Eliseo hicieron. A Juan le tocó preparar un camino en una tierra árida. Entonces, mira, encontramos a Juan el Bautista, que físicamente venía siendo primo de Jesús. Su madre Elizabeth, hermana de María. Y escuche bien, tanto Elizabeth, que era estéril, concibió, como María, que era virgen y no había conocido hombre, y concibió a Jesús. Nos describe en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18, dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo,
y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y esto mismo fue lo que le dijo Juan el Bautista a Jesús cuando Jesús le pidió que lo bautizase. Y mire las aguas. No es que sea un río que uno diga, uy, qué berraquera, cristalina el agua. Para nada. Y entonces, mire, Dios sometió aún a su propio Hijo a la obediencia. Jesús le pudo decir, sí, yo soy más grande que vos. Sí, no eres digno de bautizarme. Pero sin embargo, Jesús obró en humildad. Así como usted y yo tenemos que decidir obrar en humildad, así lo hizo. Y le dijo, deja, es necesario que toda justicia sea cumplida. Y lo bautizó. Y ahí descendió el Espíritu Santo de Dios. Se abrieron los cielos y abrió el Padre. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero entendamos un momento antes de avanzar. ¿Cuál fue el papel que Dios le dio a Juan el Bautista? Porque después vamos a pasar a Jesús. El papel que Dios le dio fue preparar el camino para que su Hijo Jesucristo llegara a su pueblo. Entonces, Juan el Bautista empieza a predicar. Y usted lo ve, peludo, con unas ropas que no está tan fashion, como dirían algunas. Comía grillos con miel silvestre. Le aseguro que usted no hubiera querido, como mujer, que Juan el Bautista le hubiera dado un besito en la boca. ¿Sabe por qué? Porque no es que haya sido el que pinta, o el hombre tan apuesto que cualquier mujer desearía. No, era un tipo rudo. Era un tipo que tuvo que irse al desierto porque las sinagogas, el templo, estaba prostituido. Tanto así que comulgaban con Herodes, un adúltero. Y entonces, ¿y por qué digo que comulgaban? Herodes hizo el segundo templo y lo utilizó como medio de manipulación. Y Herodes, el grande, el tetrarca, quería hacerse pasar como el Mesías. Quería hacerle ver a los judíos que en las profecías mesiánicas de Isaías y demás profetas se estaban cumpliendo en él. El pueblo quería un rey, un Mesías que lo libertase de la opresión militar y del gobierno de Roma. Estaban cansados de pagar tributos. Estaban cansados de tanta corrupción. Estaban cansados de tanta opresión. Y entonces, ahí aparece el Hijo de Dios. Juan el Bautista predicó. Y escuche bien, muchos dicen que hay que estar dando continuamente palabra de ánimo y demás. ¿Alguna vez escuchaste las prédicas de Juan el Bautista? ¿Alguna vez te acercaste al libro de Mateo y a los evangelios y escuchaste la predicación que tenía Juan el Bautista? Todo Israel salía a escucharlo. No era el hombre más fashion, no era el hombre más distinguido por su presencia, por su lenguaje, no. Su prédica era arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y entonces, ¿por qué este hombre, que bajo el ojo de cualquier ser humano podría ser el más impopular, por qué todo Israel se tomaba el trabajo de salir al desierto, ni siquiera a la ciudad, era al desierto, a escuchar a este hombre? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. No se cortaba el pelo por el pacto del nazareato. No podía pasar navaja por su cabeza. Y entonces, el mismo Hijo de Dios, miren la humildad de Dios. Se lo voy a decir en otra o en otras palabras. El mismo Dios vino a humillarse y a decirle a este hombre que lo bautizara.
Juan sabía quién era Jesús. Sin embargo, y se lo hizo saber, no. Pero sin embargo, decidió obedecer lo que el mismo Jesús le estaba diciendo. Y él bautizó a Dios, al Hijo de Dios encarnado, lo bautizó. Y este es el momento que llega el desenlace de Juan. Juan tuvo que ofrendar su vida para que Jesús pudiera tener cabida en medio de su pueblo. Y así muchas veces, los siervos de Dios, tenemos que ofrendarnos en servicio a Dios, porque si hay algo que le desagrada a la gente, es que le digan las verdades en la cara. Inmediatamente ponen barreras. Todo porque no quieren reconocer que el mismo Espíritu Santo de Dios los está exhortando. Y levantan manos, tienen una aleluya en la boca, pero jamás se quieren volver a Dios. La gente dice, queremos oír a Dios, pero ¿qué va? Ni se acercan a la Biblia. Y entonces, ¿qué acontece? Que Juan bautiza a Jesús. Jesús es lleno del Espíritu y es llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto a ser tentado y a ayunar 40 días, 40 noches para resistir a Satanás y la tentación. Mas Juan es apresado por Herodes. Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que le estaba diciendo la verdad y veía el poder de Dios en él. Y entonces, Herodías, la mujer de su esposo Felipe, de su hermano Felipe, quien estaba en franco adulterio con Herodes, decide en un cumpleaños de su hija pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista, en esa cárcel, tuvo momentos de una oscuridad espiritual tremenda, dificilísima, como a muchos nos ha pasado, momentos en los cuales pensamos que Dios se alejó de nosotros y empezamos a flaquear en la fe. Por eso le manda a decir a Jesús que si era el Mesías que estábamos esperando, o que si esperaremos a otro. Y entonces Jesús le dice, dígale a Juan, cuyos discípulos eran Pedro y Juan, y él los entregó a Jesús. Le dijeron, los ciegos ven, los cojos andan, el mudo habla. Ya Juan sabía que el Hijo de Dios estaba en Israel. Y entonces, Herodías, esta mujer malvada, llena de toda podredumbre, incita a su hija para que le haga un baile sensual en su cumpleaños a Herodes. Y Herodes le dice, pídeme y te daré hasta la mitad de mi reino. Por esa vanidad y esa soberbia que se gastaba Herodes. Y esta chica le dice, ¿qué pido, mamá? Le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y por más que Herodes no quiso hacerlo, ya había dado su palabra. Y es aquí donde Juan ofrenda su vida a Dios, cumpliendo a cabalidad su ministerio. Con esto te quiero decir, como aquella canción que puse, Oceans, de Hillsong, dice, tu voz me llama a las aguas, donde mis pies resbalarán. Me agitas en el desierto. Dios nos lleva a lugares que no son seguros, porque Él quiere ser nuestra seguridad. Él quiere ser lo que nos da firmeza. Y entonces, aquí es donde se voltea la página en toda esta historia. Juan desaparece y empieza a brillar el Hijo de Dios en medio de su pueblo. Continuemos. Mira, como te decía, Juan
les predicaba en el desierto y la gente seguía el desierto. Porque está escrito en Isaías 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad la calzada en la estepa a nuestro Dios. Juan cumplió a cabalidad y es digno de ser aplaudido, porque cumplió lo que el Dios Altísimo le había encomendado. ¿Qué te quiero decir con esto? Permite que tu vida sea un instrumento para Dios. Aún en los momentos más difíciles, el Señor tiene el control de todo. Y Él sabrá lo que hace. Y no te dejará avergonzado. Tarde que temprano, sacará a la luz todas las oraciones, todos los ruegos que has hecho. Deja que Dios te use, así como Juan, para preparar el camino al Señor, para que su pueblo se vuelva a Él como debe ser. Continuemos. Entendamos un poquito esto. Siempre el adversario ha atacado la identidad del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel no es un pueblo que haya salido producto de batallas, de matrimonios entre reyes. No. El pueblo de Israel sale de lo que no es visible, de lo que no es palpable. Dios se encarga de escoger a una pareja de ancianos, Abraham y Sara. ¿Qué iba a salir? Una nación de ellos. Sara era estéril, pero Dios estaba en medio del asunto. Y entonces, Israel es la nación que se muestra en el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, como el pueblo elegido por Dios. Su identidad se encuentra en el propósito divino de la historia del pueblo judío. Y entonces te traigo 4 momentos históricos, bíblicos, para que entendamos, usted y yo no éramos pueblo de Dios. Usted y yo jamás pensamos buscar al Señor, y menos predicar. Primer momento, Yahvé como Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor tuvo que aparecérsele a Abraham, le dio de descendiente a Isaac, y a este le dio a Jacob. Y en Jacob se empiezan a cumplir todas las promesas. La promesa dada a Abraham la encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1, nacimiento de Isaac, un pacto solemne, descrito como eterno y bendición a toda la humanidad, que se encuentra en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 20, en el Génesis 17, versículos del 1 al 10, en el capítulo 22, versículos 17 al 18, y en el capítulo 28, versículos del 13 al 15. Los descendientes de Jacob denominaban tanto la casa de Jacob, Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 5, Salmo 114, versículo 1, como la casa de Israel. Recuerde que el mismo Jacob tuvo que pelear con Dios para que le cambie el nombre. Le cambió el nombre y le bendijo. Jacob, usurpador. Israel, quien pelea con Dios y gana. Recuerden eso. Nosotros somos descendientes espiritualmente de Abraham, el padre de la fe. Si tenemos fe, somos descendientes de él y somos pueblo de Dios. Segundo momento específico de toda esta historia, el pacto en el Sinaí. El monte Sinaí era el monte al que continuamente Dios llamaba a Moisés. Y entonces empieza el segundo pacto condicional con Israel en la época de Moisés. Está en Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 8. Y en el capítulo 24, versículos del 4 al 8. Los israelitas debían obedecer a la voz de Dios. Allí tiene lugar la alianza y el Señor dicta las normas de conducta que debían regir la vida en todas sus formas del pueblo de Israel. Dios la identificó a la nación como su primogénito en épocas de Moisés. Y eso está en Éxodo capítulo 4, versículos del 22 al 23.
Tercer momento, la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento, pero son los 5 libros de Moisés. Entonces, Dios se presenta a sí mismo a esta nueva generación y los invita a entrar en una relación de pacto. Si Dios comienza a describirse a sí mismo por recordar al pueblo de lo que Él ha hecho por ellos, el pueblo se olvida fácilmente, así como usted y yo nos olvidamos. Dios nos hace un milagro y en vez de mejorar en la fe, con el tiempo nos olvidamos. Y entonces te aparece el diablo y te dice, te voy a matar. Y empiezas a llorar y a angustiarte. Le crees más al adversario y a sus siervos que al mismo Dios y a su palabra. Esta relación de pacto, de amor, está dirigida por la ley de Dios. Pero el mismo Dios se dio cuenta que la ley era imposible de cumplirla. No se podía. Dios puso en esta época los 10 mandamientos que se enfocan en el amor de Dios y amor al prójimo. El código de la alianza, una colección de leyes que protegen a todas las categorías sociales del pueblo. Entendamos, Dios da sus principios porque Dios es un Dios de principios, pero queremos venirlo a manipular, como si Él fuera manipulable. Y entonces cuando Dios empieza a hablar, cuando Dios confronta a la gente, dice, no quiero escuchar, Él no es de Dios. ¿Por qué? Porque te confronta. En todos los años que llevo pastoreando, realmente Dios me ha mostrado, y es, perdón la expresión, es cansón tener que ver que el pueblo de Dios dice querer oír la voz de Dios, pero cuando Dios lo confronta, se aparta de él. Y entonces, lo primero que hacen es, se apartan del hombre o la mujer que Dios está utilizando para reprenderlos. ¿Todo por qué? Por la hipocresía de su corazón. Dios dice a los israelitas, los llama a llegar a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. El problema es que el pueblo sigue esclavo mentalmente. La gente en la iglesia, tú la ves que va, pero no la conoces, no sabes qué hace en su día a día. Y por lo general, escucha lo que pasa. Van, asiste, o asistimos, escuchamos el sermón, y a la hora de poner por obra, se nos olvidó. Y seguimos en nuestras vidas común y corriente. Si estás así, o estamos así, estamos religiosos. Y ahí no está haciendo gran cosa el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, el último punto de esta exposición de la identidad de Israel, la organización política y religiosa de las 12 tribus. Los descendientes de Jacob se convirtieron en una nación mientras vivían en Egipto, donde finalmente se convirtieron en esclavos de los faraones egipcios. Está en el libro de Génesis capítulo desde el 47 al 50. Las 12 tribus de Israel vivían como nómadas errantes durante 40 años. Lo que yo les explicaba en la anterior predicación. Miren, entendamos esto. Primero que todo, Dios cumple la promesa a Abraham dándole Isaac. Luego, Isaac con Rebeca, que era estéril y que se la escogió Dios, escucha la oración de Isaac y Rebeca queda en embarazo. Un embarazo gemelar. Y entonces aparecen Esaú y Jacob. Esaú el primogénito, que despreció las cosas de Dios, y Jacob el menor, que apreciaba y valoraba las cosas de Dios. Y entonces Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y Dios hace justicia y hace que Jacob se levante con la bendición del primogénito. Y a raíz de eso, Esaú sale a perseguir a Jacob en su momento de ira, sin reconocer que él ya había vendido la primogenitura. Porque así es el pueblo, lastimosamente. Tercos, necios, y encima de todo,
que se ponen a buscar excusas para no reconocer su pecado. Las 12 tribus de Israel son los descendientes de Jacob, y en ellos empieza Dios a cumplir esa promesa que dice, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Que se repartieron por tierra, o la tierra prometida, después de cruzar el Mar Rojo. Estos eran Benjamín, Simeón, Leví, Rubén, Aser, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad y José. La tribu de Leví se dedicó al sacerdocio. Y aquí nos encontramos nosotros, predicando. Usted y yo trabajamos secularmente, pero muchos somos escogidos para predicar, como aquellos levitas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En cuál de las etapas estamos? Dios cumplió, mandó a su Hijo Jesucristo y nos hizo pueblo de él, a pesar de que nosotros no somos descendientes directos en la parte física de Jacob o de Abraham. Continuemos. Mira aquí, es importante conocer la genealogía de Jesús. ¿Y por qué? Porque algo que manejaba el pueblo de Israel en aquella época eran las costumbres. Y para ellos era importante saber de dónde venía cada persona. Y Jesús tenía que cumplir con todas esas características, descendiente de Abraham. Y entonces he fraccionado toda esta genealogía en 3. Dice, primero, Abraham fue el padre de Isaac, y el padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. O sea, Dios cumplió a Abraham su promesa, sacó un pueblo de alguien que ya era viejito y de una mujer que era estéril y ya entrada en edad. 2. David fue el padre de Salomón, porque empezamos a ver que de Abraham a David 14 generaciones, de David a Jesús 14 generaciones. Dice, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. ¿Qué nos quiere decir? Que David concibió a Salomón en adulterio. La madre de Salomón era la esposa de Urías, un guerrero del ejército de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué te quiero decir en esto? Que no hay hombre perfecto, que una de las artimañas que utilizan las sectas es tratar de presentar familias perfectas, hombres perfectos, mujeres perfectas. No lo hay. Todos fallamos. Seamos honestos. Todos fallamos. Y Jesús viene en un proceso de perfeccionamiento en nuestras vidas. Entonces entendamos, usted y yo no somos perfectos. Y si piensa que es perfecto o perfecta, esperemos a que Dios te muestre, a que Dios saque a la luz lo que hay en tu corazón. Y ahí te vas a dar cuenta. Luego, después de 14 generaciones, encontramos que después de la deportación de Babilonia, Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, tenía que asegurarse que venía del linaje de Abraham y del rey David. Por eso a Jesús le decían hijo de David. Pero escuche bien, los israelitas en ese momento estaban dominados por el imperio romano. Y cuando decían hijo de David, ¿quién fue David? Un rey. Cuando decían hijo de David, estaban levantando gritos de rebelión, gritos de libertad. Y entonces, eso iba a traer el desenlace que trajo. La muerte por crucifixión a Jesús. ¿Cómo es tremendo? Continuemos. Israel ya estaba cansado de Roma, de sus abusos. Los conquistaron a la fuerza. Estaban hartos.
de la corrupción tan tenaz que había entre los sacerdotes y los romanos. Y en medio de eso, Dios en Isaías había hablado en el capítulo 9, versículo 6. Dijo, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús vino con un propósito, de libertar a su pueblo, pero no como ellos pensaban. Ellos pensaban que vendría un Mesías que lo libertaría a nivel militar, mas la liberación o emancipación que Dios venía a traer a través de Jesucristo era mucho mayor. Tanto así que ni siquiera el Imperio Romano pudo contra él. Porque cuando lo mataron, lo único que hicieron fue cumplir las Escrituras y hacer que la memoria de Jesús se fortalezca en todo su pueblo. Así con nosotros. Tú vienes a una iglesia, yo también voy a una iglesia, predico, pero hay algo que nos puede estar oprimiendo y que podemos estar cansados de estar dando la misma vuelta 40 años en el desierto. Mas llega el Señor y dice, si tienes un encuentro conmigo, te libero de eso. ¿Cómo será posible? Israel, cuando Jesús vino, no dejó de estar bajo la opresión de Roma. Quisieron subirlo a Jesús como un Mesías militar y Jesús se quitó. Es más, uno de los discípulos de Jesús era celote. Un celote era un sectario que hacía parte de la guerrilla de los celotes, que enfrentaba al Imperio Romano. Y esta guerrilla, al enfrentarse al Imperio Romano, provocó de que Roma destruyera el segundo templo, incendiara el templo que construyó Herodes. Entendamos, las pacificaciones que hacía Roma eran sangre y fuego. Eran difíciles. Lo mismo, el adversario no quiere dejarte salir de la incredulidad, del adormecimiento espiritual, de la hipocresía, de la inmoralidad sexual, del adulterio, de la fornicación, de la ira, de la falta de perdón, de la insensatez. Pero llega el Señor y dice, si tienes un encuentro conmigo, queda libre. Y nos pone varios ejemplos. La mujer que iba a ser apedreada fue liberada y creyó en Jesús. El endemoniado Gadareno solo fue libre cuando tuvo un encuentro con Jesús. Ahora la pregunta es, en medio de la iglesia, en medio de esta reunión, ¿estás teniendo un encuentro con Jesús? ¿O seguimos escuchando la palabra de Dios como cual estatua de sal, endurecidos en el corazón? Y seguimos excusando nuestras malas conductas y diciendo que el que está predicando no está predicando bien, solo porque no queremos reconocer nuestro pecado. Continuamos. Mire, de los 12 discípulos estaba Simón el celote, de radical a discípulo. Todos nos hemos podido dar cuenta cómo son de radicales en el Medio Oriente. Este hombre que tenía lavado el cerebro para acabar con el Imperio Romano, ¿cómo es posible de que se haya convertido a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué aconteció para que este hombre tomara otro rumbo en su vida? Tuvo un encuentro con Jesús. Reitero mi pregunta.
¿Estamos teniendo un encuentro con Jesús? ¿O simplemente seguimos buscando profetas que nos hablen? Seguimos buscando quién está predicando conforme a lo que hay en nuestro corazón para quedarnos y para levantar las manos y decir aleluya y gloria a Dios y dejarnos emocionar. ¿O estamos teniendo un encuentro con Jesús que va a hacer que derribe toda la religiosidad que tenemos encima y toda la inmoralidad que tenemos encima? Continuemos. Lo que la gente no quiere entender, y obviamente no lo va a saber, porque no tendría por qué saberlo usted o yo. Jesús rompió aún hasta con la cultura y la costumbre. El pueblo de Dios en esa época manejaba lo que eran las costumbres. Por eso les hablé acerca de la genealogía de Jesús. Les hablé acerca de que Dios Padre tuvo que mandar a su profeta, a Juan, aún a morir, solo para preparar el camino de su Hijo Jesucristo. Y hay algo que manejaban y aún manejan, es la honra y la deshonra. Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad, se hizo carne y hueso, se hizo débil. Porque no me va a decir que los dioses, como mencionan muchos en los textos literarios, quisiera venir a parecer o asemejar a un hombre. Jesús se despojó de todo su poder, de toda su gloria, de toda su autoridad, y vino para ofrendar su vida como hombre, como siervo. Jesús sabía, iba a ser totalmente deshonrado. Aún en la cruz, estos duros de corazón, llenos de toda podredumbre y maldad y engaño, vestidos de sacerdotes, le decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz y queremos. Sin embargo, Jesús, rompiendo todo esquema, pronuncia lo siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le aseguro que si usted y yo hubiésemos estado aquí, mire, aquí en la cruz, siendo deshonrados, le aseguro que nos bajamos y les damos con la cruz para que aprendan. No nos bajamos para que crean, sino para desahogar la ira que nos daría. Y entre más daño le hacían a Jesús, Jesús en su momento de angustia dice: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Y muere de una manera cruel, cruda y deshonrante, totalmente deshonrante. Morir colgado en un madero significaba que aún hasta el mismo Dios lo maldecía. Y entonces aparece la intervención divina. Y el Padre le dice: por cuanto no tomaste por valor toda tu gloria, toda tu divinidad, todo lo que eres, mi Hijo Jesucristo, el Creador de todo, yo te levanto de en medio de los muertos y te doy nombre sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, y toda rodilla se doblará delante de mí, y toda lengua confesará que tú, Jesús, eres mi Hijo, para gloria mía. Y le dijo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces fue algo tremendo, fue algo muy completo. Doblegó a toda la creación, a ángeles, a humanos y a toda la creación. La sujetó a Jesús. Mire lo que hizo el Señor.
Por eso te invito. Vamos a orar. Entendamos, lo único que nos va a salvar es un encuentro con Jesús. Mi pregunta es, ¿y estamos buscando ese encuentro en la iglesia donde estamos asistiendo? ¿Estamos buscando ese encuentro con Jesús en nuestra intimidad, allá donde nadie nos ve? ¿O seguimos religiosamente, aparentando que somos cristianos, pero que los frutos del Espíritu no se ven por ningún lado? ¿Seguimos ayunando y ese día estamos de mal genio y nos desquitamos con todo el mundo? ¿Seguimos orando y salimos como si nos hubieran dado pata toda la noche? ¿O realmente estamos siendo transformados y cambiados? ¿Realmente estamos dejando atrás a nuestro viejo hombre? O en el caso de las mujeres, a la vieja mujer. Los demás sí están viendo en nosotros lo que realmente tienen que ver, o estamos alejando a la gente de Dios. Por eso te invito, vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana queremos bendecir tu santo nombre. Te quiero pedir, Señor, ven sobre nosotros. Te pedimos que nos permitas tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Alúmbranos. No queremos andar como los fariseos. No queremos andar como los esenios, fariseos, herodianos, escribas. No queremos ser de esos que conocían la palabra de Dios, pero que nunca la aplicaban, Señor. Ayúdanos. No queremos andar por costumbres. Queremos tener un encuentro contigo, Jesús, así como lo tuvo el endemoniado Gadareno. Solo tú nos puedes librar de esto que llevamos por dentro, Señor. Solamente nos alejaremos del pecado si tenemos un encuentro contigo, si nos enamoramos de ti, Señor. De otra manera es imposible, Señor. Por eso hoy te pido, enamóranos de ti. Cautívanos tú, Señor. Danos esa libertad y llévanos a tus escrituras para conocer la verdad, y ésta nos hará libres. Por eso hoy te pido, Señor, que tú quites de nosotros todo lo que no te agrada, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, quita toda tiniebla que haya en nosotros y llévanos a ti, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.